Buenas noches, este es El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Con opiniones en contra y otras a favor, la televisión ha estado abriendo espacios para temas relacionados con el homosexualismo y la diversidad sexual en general. Telecaribe tiene incluido dentro de su programación uno de estos espacios sobre el que un televidente se pronunció. Reconociendo este espacio como un medio para que los televidentes den sus opiniones sobre la programación de Telecaribe, me dirijo a ustedes para expresarles mi inconformidad con relación al tema de homosexualidad que se trata en el programa Crónicas Traslocadas. Me parece que exaltan esta comunidad haciendo creer que sus logros son parte de su condición sexual y no me parece que deba ser así. Para dar respuesta a esta inquietud, El Contenedor buscó a los realizadores de Crónicas Traslocadas para preguntarles la finalidad del programa. Escuchemos. Crónicas Traslocadas. Crónicas Traslocadas es un proyecto de 8 episodios acerca de la comunidad LGBTI. Fue un proyecto inspirado en una investigación titulada Raros y Oficios. La idea de este programa fue desestigmatizar a la comunidad LGBTI, sacarla del lugar común donde casi siempre los documentales tratan de colocar a los personajes que pertenecen a este colectivo. En este caso, la productora Lee Morales me ha sugerido que hiciéramos unas historias basadas o apoyadas en los oficios que estos personajes ejercían. Entonces fue así como se desarrollaron las historias de personajes nacidos todos en el Caribe, residentes en el Caribe y en el caso de uno de ellos en Bogotá. Entonces pudimos descubrir asuntos como que una mujer trans barranquillera es una prestigiosa abogada que trabaja para el Ministerio del Interior, o que una mujer lesbiana como Camila Chain, un personaje público, ejerce una labor que es de admirar y que es de aplaudir. Son una serie de historias magníficas que más que humanizar, resaltan, y yo creo que si la comunidad gay habla de orgullo, aquí el orgullo está muy bien representado. Mi mamá ha sido como la precursora y la que me ha llevado hacia haz lo que tú quieras hacer y sé lo que tú quieras hacer. Entonces, en ese sentido no, fue en el sentido emocional, ¿sí? Fue en el sentido de relacionamiento, que yo no logré con libertad decir, mamá, papá, mire, me está pasando esto. No fui capaz. Me parece que Telecaribe está dando un paso más allá y es importante porque ni siquiera a nivel nacional teníamos este tipo de contenidos. De pronto aparecían por ahí en algún programa de crónicas o reportajes muy de vez en cuando, pero tener un programa, una serie de crónicas donde se explorara esto, a mí me parece, por el contrario, un paso gigante para poder concienciar al televidente de estas cosas que suceden. Porque si bien pasan en nuestro barrio, en nuestro entorno, está bien también que lo documentemos y que lo mostremos, que lo saquemos del lugar quizás donde está escondido. Y yo pienso que estas personas muchas de ellas pues ya eran como figuras, eran conocidos por su trabajo, otras no. Entonces, el hecho de poder tener la libertad, porque tuve la total libertad, no tuve ningún tipo de censuras, para mí fue una experiencia espléndida, ¿no? Y Telecaribe, pues,
Al contrario, me parece que está a la vanguardia al proponer este tipo de temas, ¿no? Me parece que es un canal arriesgado y eso es algo de aplaudir. Y para ampliar este tema, en el contenedor contamos como invitado especial al doctor Leonardo Romero Salazar, psicólogo, director de asesoría y consultoría y con amplia experiencia en la implementación del Proyecto Nacional de Educación Sexual. Doctor Romero, gracias por acompañarnos en el contenedor. Con gusto. Este es un tema realmente interesante que ha estado en la agenda pública, por decirlo de alguna manera, en las últimas semanas, en los últimos meses en el país. Nuestra sociedad está preparada para abordar los temas relacionados con la sexualidad en sus medios de comunicación, doctor. La sexosofía que nuestra sociedad tiene todavía tiene mucha resistencia para que se trabaje la educación de la sexualidad en la escuela como una política pública. Tiene mucha resistencia para que desde la televisión se maneje la sexualidad con una perspectiva educativa y todavía tiene mucha resistencia también la sociedad por toda la sexosofía, quiere decir por la filosofía que tiene frente a la sexualidad, y tiene una resistencia muy grande para empezar a incluir a lo que llamamos las minorías sexuales, o sea, la sexualidad es diversa, el ser humano es diverso y la sexualidad no solamente es heterosexual, ni solamente se da en el matrimonio, ¿verdad? Entonces no solamente se da entre hombres y mujeres, no solamente se tiene para la reproducción, aunque es importante, entonces hay formas de vida sexual que son diferentes al de la gran mayoría. Entonces la propuesta en este proceso que venimos haciendo es que se incluya a las personas, se respete por las diferencias sexuales que tienen y podamos convivir todos en el mismo espacio y que no tenga que esconderse y taparse como si fuese algo malo. O sea, hemos aprendido a pensar que la mayoría es lo bueno y la minoría es lo malo. ¿Cómo considera usted que se abordan los temas de la diversidad sexual en la televisión? La televisión lo que hace es, como medio de comunicación, reflejar la sexosofía de la sociedad. O sea, los comunicadores sociales son personas de una cultura y su profesionalismo no es suficiente a veces para lograr filtrar sus creencias personales. Entonces un programa de televisión deja filtrar las creencias personales del que está produciendo el programa. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, se hacen chistes, tú ves los chistes humoristas, los chistes de humor, el programa de humor, perdón, entonces transmiten toda la ideología homofóbica, la ideología machista que salen en los chistes. Y entonces todos nos reímos. En radio también sucede lo mismo. Los chistes que hacen en los programas que hay de conversación, en los programas que hay de familia, por ejemplo, en los matutinos que hay en televisión, les hacen chistes, comentarios que no se dan cuenta del impacto que tienen porque reproducen una manera de vivir discriminante, machista, heterosexista, homofóbica. O sea, se cae en el estereotipo, no estamos saliendo del estereotipo. Se reproduce. O sea, y la televisión como la iglesia, como la educación, como cualquier otro sector de la sociedad, lo que hace es de manera ingenua y de manera acrítica reproducirlo. Y en el contenedor estamos conversando acerca de cómo los televidentes reciben y asumen los contenidos que tienen que ver con diversidad sexual. Creo que deben saber cómo transmitirlos, pero sí me parece que sí los deben tocar. Es bueno, la gente se da cuenta de que no es un tabú, de que se necesita crear un poco más de cultura, un poco más de conocimiento acerca del tema, a ver si se deja, digamos, de ser un poco intolerante. Claro que sí, es necesario para romper con esos paradigmas y esos tabúes que rodean a la sociedad colombiana. Es una forma de abrirle un espacio a las diferencias. No solamente hablamos de homosexuales, así como hay espacios para los afrodescendientes, para los niños, para las personas especiales, también debe haber para los homosexuales porque hacen parte de nuestra comunidad y es algo que tenemos que aprender a aceptar y a tolerar. Doctor, pero no pudiéramos decir que de todas maneras sí ha existido algún tipo de cambio en la televisión, recordando, por ejemplo, algunas series, sobre todo norteamericanas, en donde hay o inclusive personajes nacionales donde hay
personajes que viven su homosexualidad en este caso de manera abierta, que el personaje es una característica del personaje sin que caiga necesariamente en el estereotipo. Ha habido como unos asomos con algunas telenovelas que han sido diferentes. Entonces tú ves las telenovelas venden, reproducen, pero eso no nos preocupa. Una ideología del amor. Entonces el amor es sufrido. El amor hay que pelearlo con otros o con otras. Y la felicidad llega a lo último de la telenovela. Y entonces, sin darte cuenta, porque como no le hemos dado a los niños, a mí no me preocupa que la televisión presente ciertas cosas. A mí lo que me ocupa es que no le hemos dado a los niños una mente crítica, que sea capaz de ver algo en televisión y decir, así no me interesa, por ahí no es. Y que sea capaz de filtrar y decir, esa telenovela no me interesa verla. Entonces, los medios de comunicación tienen el deber de ofertar una programación que haga pensar a la gente, que la haga cuestionarse sobre los patrones que tenemos que cuestionar en nuestra forma de ser hombre y mujer, en nuestra forma de criar a los hijos, en nuestra forma de vivir el erotismo, en nuestra forma de vivir el amor, nuestra forma de emparejarnos y en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y en general, ¿usted considera que la televisión colombiana, tanto nacional como regional, se ha quedado rezagada en ese intento precisamente de proponer cosas distintas? Sí, todavía sigue reproduciendo los estereotipos de sexualidad que tenemos, ¿verdad? La mujer sumisa, el hombre que domina. Los programas todavía no presentan una alternativa de relaciones de hombre y mujer diferentes, una propuesta de equidad de género. No hemos visto programas donde se discuta la equidad de género. La propuesta con la equidad de género no es que los hombres y las mujeres seamos iguales, somos diferentes. O sea, la madre y el padre tienen papeles diferentes, tienen papeles iguales, pero tienen los mismos derechos y deben tener las mismas oportunidades y ambos tenemos que tener la misma equidad. Eso es lo que se trabaja. O sea, la propuesta es que tengamos derecho a ser, por ejemplo, una mujer puede ser general en la República. Correcto. Y de hecho tuvimos la oportunidad que hubiese una generala, pero no la ascendieron por el estereotipo de género que todavía tenemos. Todavía no tenemos presidente en la República, tenemos menos gerentes mujeres. O sea, todavía la inequidad entre hombres y mujeres es muy grande en todo el mundo económico, político, en todo el mundo que tiene que ver con lo social. Entonces la mujer domina lo privado, lo reproductivo, la familia, y el hombre domina lo público, lo social, lo político, lo de poder y lo económico. ¿Qué tan importante considera usted que en la televisión se visibilicen entonces estas distintas posibilidades de relaciones humanas? Es decir, que se puedan manejar abiertamente temáticas relacionadas con la diversidad sexual en este caso. También, y entonces que nos enseñen, porque el hecho de que te presenten una persona homosexual en televisión o que presenten a alguien travesti o transexual no implica que se está imponiendo ese modelo. Ya, porque ya hay un modelo que ya se ha impuesto, que es el heterosexual. Segundo, porque yo vea rateros en televisión no necesariamente implica que me voy a volver ratero, ¿verdad? Y si en cosas de sexualidad, por ejemplo, transexualismo, homosexualidad, transgénero y todas las variedades que hay, no se aprenden porque vea televisión. Como decía Abad hace semanas en el video, o sea, yo no aprendo a ser negro o blanco. Los hijos homosexuales son hijos de familias, ¿qué? Heterosexuales. O sea, ser heterosexual no significa que va a ser una buena familia. Y de hecho, para la muestra un montón de nuestras familias colombianas. Y la heterosexualidad no garantiza virtuosidad. Lo que garantiza la virtuosidad es la calidad de la persona, de papá y mamá. Entonces, ahí todavía la televisión creo que tiene muchas cosas que reflexionar, creo que tiene muchas cosas que mirar y creo que son los propios comunicadores sociales y los propios dueños de los medios que tienen que empezar a pensar cómo usar el medio para hacer pensar a la población sobre los estereotipos que tenemos de cómo vivir la sexualidad. Hay una frase recurrente en este programa, en El Contenedor, que dice que un buen televidente hace una mejor televisión. ¿Qué argumentos le podemos dar al televidente? ¿Qué le podemos decir al televidente para ayudarlo, para motivarlo a reflexionar precisamente sobre la importancia de este tipo de contenidos en la televisión que recibe? O sea, yo creo que lo que tenemos que trabajar en toda la población, y no solamente con sexualidad, es con todo, con la religiosidad, con política, es la apertura a la diversidad, el respeto por las diferencias, que tú y yo nos podamos vivir en el mismo barrio, respetar, amarnos, pese a que tú seas maometano y yo sea católico, pese a que tú estés a favor de un político y yo sea a favor de otro.
pese a que a ti no te parezca que hay que hacer adopciones en homosexuales y a mí se me parezca. O sea, el respeto es lo que tenemos que promover en la comunidad, que respetemos la diferencia y que yo no tengo que matarte ni verbal, ni físicamente, ni psicológica, ni emocionalmente, porque piensas diferente a mí. Y ahí es donde no nos hemos liberado todavía la humanidad de esa diferencia. Y también pudiera argumentarse que la televisión, en definitiva, es entretenimiento y que se pueden contar historias entretenidas, interesantes para el televidente, más allá de la condición de género de quien esté interpretando esa historia. Ahí yo haría una reflexión con la palabra entretenimiento, porque la idea es que la televisión no me entretenga la conciencia, no me entretenga la criticidad. O sea, entretenimiento yo lo entiendo como que me divierta, pero sin perder conciencia, sin perder criticidad. Y entonces yo puedo hacer un divertimiento, que yo preferiría llamarle diverticierto, ya ha habido bastantes vientos. Muy bien. Y entonces que haya un diverticierto, pero que tenga calidad de conciencia y que yo me divierto sin agredir a nadie. Yo te decía ahorita antes de comenzar, yo decidí políticamente en mi vida no reírme ni hacer chistes ni homofóbicos ni chistes sexistas. Hay un chiste muy tradicional que siempre comparten los talleres, porque las mujeres tienen el cerebro así, porque lo tienen inflamado, o sea, sí, que correcto. lo tienen más pequeño. Ya yo no me río de eso. Antes me reía, porque estaba en inconsciencia. Entonces yo necesito una televisión, necesito una escuela, una universidad, una familia, una iglesia que me haga reflexionar sobre eso, que me ponga a pensar que yo no tengo que agredir ni reproducir en un chiste un estereotipo de género de machismo. Porque estamos cayendo fácilmente en eso, en la repetición Porque del estoy estereotipo. reproduciendo ese estereotipo, ¿de acuerdo? Y yo lo reproduzco desde que salgo de mi casa, estoy en el trabajo, voy a la escuela, voy a la universidad y voy en la calle. Este es El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. La modelación de una identidad sexual no dista de la construcción de una casa o un edificio. En ambas situaciones se necesita de un diseño previo a seguir. Estos temas no están apareciendo ahora en la televisión. Usted tiene, lo comentábamos al inicio del programa, una experiencia importante en todo lo que fue un desarrollo de educación sexual. Y el audiovisual ha sido importantísimo precisamente en la búsqueda de fomentar entre los jóvenes el entender los temas relacionados con educación sexual, sobre todo en el cuidado propio y también en el respeto a la diversidad. Así que no estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Y la propuesta sería que las escuelas y la familia, porque la familia pretende que la escuela haga lo que la familia no hace. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer una educación muy buena viendo solo publicidad. Entonces tú ves una publicidad de un detergente. ¿Quién aparece? La mujer. Y negra además. Pero Entonces hace sexismo y racismo, clasismo además. Entonces tú viendo una publicidad, que lo miren los chicos, los niños, ¿qué piensas tú de esa publicidad? Pero el papá y la mamá la están viendo y la están comiendo sin conciencia. Tú podrías en la escuela o en la familia, si los pelados te los pillas viendo videos pornos, vamos a verlos, para darnos cuenta que eso no es. Eso no es hacer el amor, que así no es. Entonces yo viendo lo que no es puedo aprender cómo sí. Lo que le hace falta a la televisión es una propuesta de cómo sí, una nueva propuesta de amor, cómo relacionarnos, cómo vivir el amor, cómo vivir el erotismo. Entonces tú viéndolo, entre comillas, lo que se supone no es educativo, o sea, el hecho de esconderlo no significa, destapémonos, veámoslo y digamos, por ahí no es. estamos en el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe, canal regional, televisión pública. ¿Cómo considera usted que desde la televisión pública y desde los canales regionales, entendiendo la posibilidad que tienen precisamente de ofrecer contenidos alternativos y distintos a los del entretenimiento comercial, cómo desde este tipo de televisión se puede propender precisamente por un mejor televidente buscando reflexionar sobre todos estos temas? O sea, yo creo que es un deber de la televisión pública proponer una televisión y una radio que haga pensar. También creo que es un deber de la televisión comercial. O
O sea, que haga pensar, que haga cuestionar, que haga reflexionar, que promueva la conciencia. Entonces sabemos que los medios comerciales tienen un poder económico, un poder político, entonces ahí hay una ideología. Y están pensando precisamente en eso, lo comercial. Entonces lo público, la ideología de lo público debería ser todo lo que es la propuesta de respeto, de democracia, de oportunidades, de equidad, de promoción de conciencia, de criticidad, de análisis, que no le encuentra uno en la televisión comercial o en la radio comercial. Entonces yo creo que es un deber más de la televisión pública hacer cosas en donde se muestra lo que no tiene también la oportunidad de entrar al mercado comercial. Si tú revisas solamente en cultura, en arte, aquí en Barranquilla, en música, aquí hay mucho talento, pero no tiene la oportunidad económica, y la televisión pública debería ser la oportunidad para mostrar tanto talento en el arte que hay aquí, por ejemplo, en Barranquilla, en la costa. Muy bien, doctor Romero, ha sido usted muy amable por estos minutos en El Contenedor. En El Contenedor, su opinión nos interesa. ¿Consideras que la televisión debe evidenciar temas relacionados con la diversidad sexual? Luis Camilo Marín, completamente, puede mostrar más allá de algo que la gente desconoce como profesionales, entidades y personalidad. Andrés Torres, más bien tienen que bajarle a tanto porque últimamente es el tema de interés y más con lo que pasó con la ministra. Jesús Gabriel López, deben educar a las nuevas generaciones y cultivar amor, respeto y tolerancia para que no exista el matoneo. El Contenedor es el espacio de los televidentes. Participa porque un buen televidente hace una mejor televisión. En El Contenedor, la opinión de los niños y los jóvenes es muy importante. Los invitamos a que participen enviándolos sus videos de máximo 1 minuto 30 segundos al correo electrónico elcontenedort@gmail.com. Está escrito en pantalla, elcontenedort@gmail.com. Veamos lo que nos han enviado. Yo soy Poli Fortich y soy ambientalista y me encantaría muchísimo que en la programación de Telecaribe se incluyera un programa que se dedicara solamente al cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, reciclar, la capa de ozono y muchos temas más que abarca el medio ambiente. También que nos enseñe sobre los lugares de Colombia que se han nombrado patrimonio, como por ejemplo el Parque Tayrona, que es muy hermoso y que todos los colombianos deberíamos conocerlo, porque la televisión es un medio de comunicación masivo y la única condición que hay para ver televisión es tener un televisor y prenderlo nada más, porque los niños imitamos casi todo lo que vemos en televisión y yo como niña les digo que es más fácil que los niños hagamos algo con el ejemplo de los adultos y de otros niños que enseñando con palabras. Espero que este sueño se cumpla y que la programación de Telecaribe se incluya este programa porque es algo muy importante para todos los colombianos. La televisión es para todos. No existe televisión para blancos, televisión para negros, para ricos, para pobres, para heterosexuales, para homosexuales. La televisión es para todos. Y como es para todos, debemos todos estar abiertos a la tolerancia, al respeto a la diferencia y a entender que en esa necesidad de que la televisión nos refleje a todos, podemos encontrarnos con contenidos interesantes, entretenidos, diversos, atractivos, que reflejen la gran gama de colores que tiene toda la sociedad. Debemos entonces desde allí, a partir del respeto a la diferencia y con tolerancia, entender y aceptar que hay muchas maneras distintas de ver y de entender el mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Recuerden que podemos atender todas sus inquietudes, quejas y reclamos, todas las que nos hagan llegar a través del correo institucional o las redes sociales. Soy Alfredo Sabac, defensor del televidente de Telecaribe. Hasta pronto. Realidad virtual, término aplicado a la simulación de una realidad por medios mecánicos o electrónicos que permite cierto grado de interacción con el usuario o espectador. Simulación de un ambiente que puede o no asemejarse a la realidad y que generalmente es en 3D.